Este video pertenece a una serie en la que estamos implementando un proyecto de programación orientada a objetos en lenguaje C# en Unity. En la tarjeta de la esquina tenés la lista de reproducción donde se van a ir agregando todos los videos de esta serie. En el video anterior hicimos una introducción teórica a dos scripts que vamos a estar haciendo este video. Considero que esa información es importante porque es la justificación de por qué estamos haciendo las cosas. Así que si no lo viste, te recomiendo que vayas a verlo y te diviertas. Así que nada, vamos a empezar directamente a programar. Vamos a empezar creando los scripts. El primer script se va a llamar mundo y el segundo script se va a llamar mundo representación visual. Abrimos los scripts y algo que voy a hacer es pinear estos scripts para tenerlos aquí a mano siempre. Comencemos trabajando en el script del mundo, que va a ser como uno de los scripts más importantes, como el núcleo de la simulación. Tengo aquí a mano este diagramita como UML de la clase mundo y lo voy a estar usando como referencia para ir definiendo cada una de las variables. Bien, vamos a empezar por lo más básico, por lo más fundamental, y es que mundo no va a heredar de MonoBehavior. Porque mundo no va a ser un MonoBehavior. Mundo va a ser como la representación abstracta del mundo, compuesta por información y por funciones. Funciones de las cuales las de MonoBehavior no van a ser necesarias. Por ejemplo, la función start, la función update no van a ser necesarias. Nosotros, para interactuar con el mundo, vamos a ejecutarle nuestras propias funciones. Por ejemplo, una función iniciar mundo, una función ejecutar turno. Entonces vamos a eliminar esta herencia y vamos a dejarlo así. De esta manera creamos un objeto que está heredando directamente de object, o sea, de la clase más alta en la jerarquía. Genial. Lo siguiente serían definir colecciones, listas. El problema que tenemos ahora es que no tenemos las clases. No tenemos la clase hormiguero, no tenemos la clase fuente de alimento, no tenemos la clase tiles. Entonces, claro, acá estamos en una encrucijada. Yo quería solamente hacer dos scripts y hay dos opciones. Una sería dejar las instrucciones comentadas para más adelante. Y la otra sería crear los scripts. Creo que vamos a dejar las instrucciones comentadas. Así que empecemos definiendo una lista de objetos hormiguero. Y la vamos a llamar colección hormigueros. Esto obviamente nos está dando error porque no existe un script llamado hormiguero. Pero bueno, vamos a dejarlo comentado. Vamos a definir ahora una lista de fuentes de alimento llamada colección fuentes de alimento. Vamos a definir otra lista de objetos tipo tile en singular, porque claro, el script está definiendo un tile en particular. Y bueno, lo vamos a llamar colección tiles, justo como lo definí en este diagrama. Luego vamos a definir 4 enteros para las dimensiones y el offset. Int dimensión x, int dimensión z, int offset x, int offset z. Genial. Y por último vamos a definir una referencia para un objeto de tipo mundo representación visual. Mundo representación visual y lo vamos a llamar mundo representación visual con la primera M en minúscula. Todo esto está de acuerdo a este diagrama que están viendo aquí. Luego vamos a definir las funciones. Tenemos la función iniciar mundo. Así que va a ser una función pública porque probablemente un agente externo la va a tener que llamar. Por lo tanto, vamos a definirla con visibilidad pública. Public void iniciar mundo. Y vamos a poner todos los parámetros. Primero necesitamos un parámetro entero de x. Luego necesitamos un parámetro entero de z. Luego un offset x. Luego un offset z. Luego int hormigueros. Y luego int fuentes alimento. Genial. Abrimos y cerramos llaves. Quedó un poco larga la función. Pero bueno, aquí serían todos los parámetros que nos van a permitir iniciar el mundo con toda la información necesaria. ¿Y hacemos algo dentro de esta función? Tengo ganas de hacer algo dentro de esta función, pero me parece que lo vamos a dejar para más adelante. Qué aburrido que soy. ¿Por qué hago estas cosas? Yo disfruto hacer esto. Es muy raro. Pero es que, claro. Mejor sigamos. Vamos a definir una función pública llamada eliminar mundo. Seguimos con una función get
tile. Ahora, esta función es una función getter que va a recibir como parámetro un entero x y un entero z y va a devolver un objeto tipo tile. De vuelta estamos con el problema de que todavía no hemos creado un script llamado tile y por lo tanto nos daría error si nosotros intentamos definirla. Así que vamos a definir la función, pero vamos a dejarla comentada. Voy a abrir aquí y cerrar comentarios y vamos a definir la función. Public tile get tile y vamos a pasar como parámetro un entero x y un entero z. Y bueno, aquí vamos a retornar tile de la posición x y de la posición z. Bueno, como que definimos la función, pero a la vez no. Está ahí y cuando tengamos el script tile y necesitamos usar la función, le quitamos los comentarios. También cabe aclarar que dentro de estas instrucciones va a haber que pensar el contenido. Por ejemplo, aquí adentro probablemente vamos a tener que implementar un algoritmo que revise la colección esta que tenemos de tiles y devuelva el tile que tiene justo la posición XZ. Así que bueno, dentro de las funciones el contenido está por verse. Pero bueno, es que ya con los nombres estamos poniendo una capa de abstracción sobre el problema. Como que getTile es una función que nos devuelve justo el tile que nosotros queremos. Y no nos importa lo que hace. Por lo menos ahora. Cuando lo tengamos que programar sí nos va a importar. Pero solo cuando lo tengamos que programar y testear. Una vez que funciona, ya nos quitamos ese peso de encima y ya sabemos que al llamar a la función va a hacer su trabajo de manera correcta. Pero bueno. Sigamos. Tenemos una función llamada crear fuente de alimento. Public void crear fuente de alimento y con parámetro entero llamado cantidad. Otra función crear hormiguero. Public void crear hormiguero con parámetro entero hormigas y con parámetro color. Interesante. Ahora que estoy pensando aquí por el nombre de estas funciones, como estamos creando una fuente de alimento, probablemente aquí en lugar de retornar vacío tendríamos que retornar la fuente de alimento. O sea, es probable que esto lo hagamos de esta manera. Fuente de alimento. Ahora nos da error porque no existe un script llamado fuentes de alimento. O sea que lo tendríamos que dejar comentado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle void de momento. Y vamos a poner aquí un comentario. Quizás sea buena idea que esta función retorne un objeto tipo fuente de alimento. Y lo mismo aquí, pero de tipo hormiguero. Vamos a dejar ese comentario para el futuro, ¿no? Como para adelantarnos a la situación. Y luego una función llamada toString. Que este tipo de función tiene que retornar el string. Así que la definimos como public string toString. Aquí nos está dando un error porque tenemos que retornar el string. Así que vamos a ponerle return mi mundo, ¿no? Entonces si nosotros ejecutamos la función toString a un objeto mundo, el resultado va a ser este. Algo que se solía hacer mucho en clase de programación era cuando uno definía un tipo de dato abstracto, como podría ser el mundo, o bueno, una clase, ¿no? Que está representando un tipo de objeto. Normalmente definíamos un script llamado test y el nombre que tenía ese script. Por ejemplo, en este caso tenemos el script mundo. Crearíamos otro script llamado test mundo. Me gustaría mucho hacerlo porque es que, claro, ese script de test te sirve para testear las funciones. Como que vos creás un objeto mundo y le ejecutás la función, por ejemplo, iniciar mundo. Y verificás que todo se haga correctamente. Le ejecutás la función toString, por ejemplo, y verificás que te retorna lo que necesitas y demás. Lo vamos a hacer, pero más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en lo que sería la representación visual del mundo. Ahora, este objeto de mundo de representación visual, yo creo que sí va a ser un mono behavior. ¿Por qué? Porque me parece que sería buena idea que ese objeto esté instanciado en la jerarquía. El script mundo, al no heredar de mono behavior, básicamente no es un componente, ¿no? Porque los mono behavior son componentes. O sea, si uno sube en jerarquía, en algún punto llega al script component.
Pero aquí estamos haciendo que herede directamente de mundo. Y en consecuencia no podemos asignarlo aquí en la jerarquía. Fíjate, tengo aquí un nuevo GameObject, le arrastro el objeto mundo y me dice, no podemos añadir el script mundo. El script necesita derivar de MonoBehavior, nos está diciendo aquí literalmente eso. Pero si nosotros hacemos que la representación visual del mundo sí herede de MonoBehavior, en ese caso podemos tener aquí el script asignado. Y de hecho ya aquí podríamos definir este objeto mundo representación visual. Y vamos a arrastrarlo aquí a nuestra región donde están los sistemitas, ¿no? Esto creo que lo habíamos hecho en el primer video en el que empezamos a programar, creo que el video 5 o 6 de la serie. Así que bueno, eso como primera parte importante, ¿no? El tema de quién va a heredar mundo de representación visual. Pero bueno, basándonos aquí en el diagrama, dentro de la representación visual del mundo tenemos un mundo, un objeto de tipo mundo. Y acá es donde empiezan a ponerse las cosas sumamente interesantes, no se dan una idea. Vamos a definir la costumbre de definir cosas públicas. Entonces vamos a definir una referencia para un objeto tipo mundo. El tipo de datos es mundo, el nombre es mundo con la M minúscula. Y luego tenemos una serie de colecciones de elementos visuales, como que por un lado teníamos los tiles y por otra parte la contraparte visual de ese tile. En uno es información y en otro es representación visual de esa información. Bueno, aquí la vagancia me puede más, así que voy a ir aquí a script del mundo, me voy a llevar esto que está aquí comentado, lo voy a pegar acá y lo que voy a hacer es agregarle la palabra visuales. Hormiguero visual. Fuente de alimento visual, tile visual. Estoy olvidando algo. Hormigas. Hormiga visual. Genial. Y vamos a ponerle los nombres. A ver, para respetar el orden, el tile va primero. Tile visual, sigue hormiguero, sigue fuente de alimento y sigue por último hormigas. Colección tile visuales. Y le agregamos esta palabra al final. Estos son hormigas. Fuentes de alimento visuales. Una cosa, un detalle que acabo de ver aquí. Este objeto es llamado en este momento fuentes de alimentación visual. Es un script que está modelando una fuente de alimentación individual, o sea, cada una de las fuentes. Entonces esto no debería ser plural. Esto es fuente de alimento visual. Y lo mismo para aquí en mundo. Esto no es fuentes de alimento, es el script está modelando un objeto tipo fuente de alimento, uno solo. Entonces hacemos que sea fuente de alimento. Este otro nombre, colección fuentes de alimento, sí, porque es una colección que tiene muchas fuentes de alimento en su interior. Aunque en esto un profesor que tenía en la universidad discrepaba, digamos. O sea, a él le gustaba llamar el array o las colecciones en singular, porque cuando uno accede a ese array está accediendo a un elemento en particular. Pero bueno, eso ya sería la interpretación que hace cada uno y considero que lo que a uno más le sirva, lo que a uno más le guste. Yo personalmente prefiero llamar a los arrays en plural. Pero bueno, ya terminamos de definir lo que son los campos. Y ahora vamos a pasar a definir las funciones. La función start, la función update, probablemente las vamos a dejar por si hay que hacer algún algo, alguna cosilla. Pero pasemos a definir las funciones que están aquí en este diagrama. Necesitamos una función pública llamada crear representación visual, que tome como parámetro un objeto tipo mundo. Mundo. Genial. Seguimos con una función llamada crear casillas. Public void crear casillas. Y también toma como parámetro un objeto tipo mundo. ¿Esto por qué lo hice así? Si se fijan los nombres, crear representación visual, luego sigue crear casillas, luego crear hormigueros, luego crear fuentes de alimento, por último crear hormigas. Es como que vamos creando el mundo, ¿no? Paso a paso. Primero las casillas, luego sobre esas casillas ponemos los hormigueros, luego las fuentes de alimento, luego las hormigas. Yo lo pensé de esa manera porque aquí, por ejemplo, dentro de crear representación visual, nosotros podemos llamar a la función crear casillas, ¿no? Pasando como parámetro
mundo. O sea, esta variable de aquí que llega como parámetro la enviamos a esta función. Y entonces de esa manera solamente ejecutamos esta función y luego aquí adentro vamos a ir ejecutando cada una de las otras funciones. Por lo tanto, esta función crear casilla la vamos a hacer privada, porque no queremos que se llame desde un contexto externo. Luego tenemos la función crear hormigueros. Void crear hormigueros, que también recibe como parámetro un objeto tipo mundo. Luego tenemos una función llamada crear fuente de alimento. Voy a crear fuentes de alimento pasando como parámetro un mundo. Y luego tenemos una función crear hormigas. Voy a crear hormigas mundo. Ahora que lo pienso, pensando en objetos hormigas y en la representación visual de esas hormigas, inicialmente las hormigas van a estar todas dentro del hormiguero, por lo tanto no se necesitaría una representación visual. Tal vez esta función la podríamos reemplazar por la creación de un pool de hormigas. Quizás una cierta cantidad de objetos que se creen como para tener ahí a mano cuando se necesite. Cuando una hormiga salga del hormiguero, le solicitamos a la representación visual como un cascarón, ¿no? Un cascarón que se va a rellenar con la información de esa hormiga. Pero bueno, quizás eso está bastante más adelante, así que por ahora vamos a dejar un comentario. Tener en cuenta que inicialmente todas las genial. Hormiga desaparece. Claro. Bueno, vamos a definirla. Public void hormiga desaparece. Y recibe como parámetro un objeto hormiga. El problema es que no tenemos todavía definido el script hormiga. Por lo tanto, esto nos da error. Pero bueno, vamos a dejarla comentada. La idea de esta función es que la ejecute la hormiga que está desapareciendo, probablemente. ¿Cuándo puede desaparecer una hormiga? Cuando está en una casilla próxima al hormiguero y en el siguiente turno se ingresa en ese hormiguero, ¿no? Y ya no es necesario mostrarla porque está dentro del hormiguero. Ahí una hormiga desaparece, por ejemplo. Tal vez podría ser quizás durante la batalla una hormiga guerrera que muere. Pero bueno, no estoy seguro. Tal vez podría ser otra función llamada hormiga muere. Hormiga guerrera muere. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. De momento no nos tenemos que preocupar por eso. Eso es problema para el Hernán del futuro. Nosotros ahora estamos definiendo los parámetros del mundo. Así que vamos a seguir con las funciones de hormiga. Voy a copiar este código. Public void hormiga aparece. Hormiga obrera. Hormiga exploradora. Si hay un profesor de programación orientada a objetos que está viendo este video, debe estar diciendo: este tipo no tiene ni idea de lo que está hablando. Por esto que estoy haciendo acá. Hormiga obrera aparece, hormiga exploradora aparece. Como que estoy creando funciones distintas para distintas clases. Cuando con la programación orientada a objetos se puede utilizar lo que es el polimorfismo. O sea, una hormiga simplemente aparece y luego todo mágicamente se resuelve de acuerdo a la clase que sea esa hormiga. Pero bueno, más adelante seguramente lleguemos a ese punto de aplicar el polimorfismo aquí. En este momento no puedo ver tan lejos porque es que ahora estamos con la parte del mundo. Así que voy a seguir. Public void hormiga guerrera aparece. Por último tenemos las dos funciones para crear una fuente de alimento y crear un hormiguero visual. Tampoco tenemos los scripts definidos para pasar como parámetro, así que también lo vamos a definir, pero dentro del comentario. Public void crear fuente de alimento visual B. Y pasamos como parámetro una fuente de alimento F.
crear hormiguero B, pasando como parámetro un objeto tipo hormiguero H. Genial, y con esto hemos definido todas las funciones, todos los campos y métodos que estaban definidos en estos diagramas. El video ya se hizo bastante largo, así que vamos a hacer lo siguiente. Momento, déjenme pensar. Claro, nosotros creamos los scripts, definimos las variables, definimos las funciones, pero las funciones no tienen en este momento absolutamente nada. Entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer es crear scripts de prueba para ir de a poco rellenando lo que va a tener cada una de estas funciones. Seguramente lo que vamos a hacer es imprimir mensajes en consola, pero bueno, es que eso ya es algo, créanme que es muy importante. Así que dejo ese video en la pantalla final y nos vemos en la próxima. Hasta luego.